Y recuerden que hemos estado viendo las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios. Y bueno, pues es mi oración y también mi deseo de que tengamos un concepto más claro ya en este punto de lo que es la soberanía de Dios y que es una de las doctrinas más hermosas de la palabra porque nos hace descansar en el Señor en todo, por nuestras debilidades y por nuestras fallas, podemos descansar en la soberanía de Dios. Y bueno, por eso es importante entender y aplicar esa doctrina de la soberanía de Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y la voluntad humana. Y se centra particularmente en lo que tiene que ver con la voluntad humana en relación con Dios. Entonces, acompáñenme ahí a Esdras, capítulo 1, dice la palabra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persa. Subrayo, despertó Jehová, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, aquí hay un llamado a través del rey de Persia. El rey de Persia inclusive está bajo el control soberano de Dios. Y Dios en sus tiempos empieza a obrar, en este caso su instrumento, el rey Ciro de Persia, para cumplir los propósitos en su pueblo. En este caso un propósito muy específico: reedificar Jerusalén, su templo, su gente y sus murallas. Más adelante con Nehemías, que sale después. Recuerden que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por el año 900 aproximadamente antes de Cristo. Se dividió el reino y la parte norte se lo llevó a Siria, y un poquito más adelante, por el año 700, la parte sur se lo llevó a Babilonia. Destruyeron el templo, destruyeron la ciudad. Usted puede ver esas escenas dramáticas en el libro de Jeremías. Entonces, la parte sur, que incluía Judá, Benjamín, fue llevada cautiva a Babilonia, que estuvieron ahí hasta casi el año 580, y luego con Nehemías hasta el 444 regresaron. Con Nehemías se termina la historia cronológica del pueblo de Israel, y 400 años después aproximadamente aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Esa es la cronología y hay que estar ubicados ahí. Ese periodo entre Nehemías y el Nuevo Testamento, aproximadamente 400 años, es lo que se llama el periodo intertestamentario. Dios sigue obrando y preparando para la venida del Mesías. El verbo fue hecho carne, dice Juan 1. Entonces, en este caso particular, el contexto del libro de Esdras habla acerca del regreso de Judá, del pueblo de Israel que estaba en Babilonia, a Jerusalén para reedificar el templo. Utiliza entonces al rey Ciro, y el rey Ciro da la orden y permite salir a cierta parte del pueblo de Judá. Dice aquí, el pasaje dice: espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra, y así ha dicho: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, y ahora me ha indicado, ¿verdad?, que su pueblo tiene que salir. Entonces recuerden que el regreso del pueblo de Israel se dio en 3 etapas. La primera etapa con Zorobabel, la segunda etapa con Esdras y la tercera etapa con Nehemías. Ahí lo puede ver en el libro de Nehemías. Es como Dios vuelve otra vez a levantar Jerusalén y su templo.
Y en el caso de Esdras, lo que quiero puntualizar es que Dios soberanamente entonces utiliza al rey de Persia, Ciro. Y recuerden que Babilonia en esa época pues estaba en todo su esplendor, ¿verdad? Si lo ponemos en perspectiva, pues Babilonia es como Nueva York y Jerusalén estaba, no voy a decir Mexicali, como el Valle Imperial, digamos, ¿verdad? O sea, ver la manera, cómo estaban viviendo ese pueblo de Israel en Babilonia, ¿verdad? Obviamente estaban cautivos, tenían cierta libertad de practicar su propia religión, pero ya se estaban acostumbrando a estar ahí. Hasta que Dios en su tiempo viene, ¿verdad? Y proclama la libertad de este pueblo de Israel que regrese a Jerusalén. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién y por qué atendieron ese llamado? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que no todos regresaron a Jerusalén. Pero de los que regresaron, ¿quién y por qué regresaron de esa majestuosa ciudad a una ciudad que estaba completamente en ruinas, como es Jerusalén? Y aquí es donde quiero tocar un poco la relación de la soberanía de Dios y la voluntad humana. Conociendo entonces algunos aspectos de la voluntad humana, podemos entender cuán necesaria o necesario es el poder soberano de Dios sobre el hombre. Y podemos ver la hermosura de esa doctrina de la soberanía de Dios. Y podemos descansar o aprender a descansar en ella. Pero también podemos explicarnos por qué unos quieren y otros no. Porque al final de cuentas reside en la voluntad de la persona. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos de la voluntad humana, particularmente su naturaleza, su impotencia y su necesidad. Recuerden, estamos hablando de la voluntad humana en su relación con Dios, con el único Dios verdadero. Bueno, ¿qué es la voluntad? Pues en términos bien sencillos, es la facultad de elección. Recuerden que la constitución del ser humano, del hombre, como Dios lo creó una parte material, que es el cuerpo físico, lo que podemos ver, y una parte inmaterial, y en esa parte inmaterial radica, ¿verdad?, toda esta situación de la mente, lo que llama la Biblia el corazón, la voluntad, las emociones. Y entonces, la voluntad es la facultad de hacer una elección. Todos los días hacemos elecciones en nuestra vida, como incrédulos y como creyentes. Entonces estamos ejercitando esa particularidad, ¿verdad?, que es la voluntad en nuestra porción inmaterial del cuerpo. Y entonces la pregunta es, ¿la voluntad es independiente o depende de algo más? ¿Es determinada o no? ¿Verdad? ¿Quién dirige la voluntad? ¿Qué nos hace tomar decisiones? Y eso es todo un debate. Yo no me voy a ir por ahí, ¿sí? Hay ciertas influencias que operan, ¿para qué? Para que la voluntad sea ejercitada. Entonces, hay algo que determina la voluntad. Hay algo que está por detrás de la voluntad. Y esto es importante porque en aplicación práctica entendemos o podemos entender un poco más, ¿verdad?, nuestras decisiones y nuestro estado ante Dios y nuestro comportamiento. Ahora, la libertad. ¿Qué es lo que determina entonces la voluntad? ¿Hay libertad plena? Esta es una pregunta que, ¿verdad?, ha sido a través de los siglos, si el hombre es libre para elegir. Bueno, depende qué queramos decir con libre para elegir.
La acción de la voluntad está determinada por algo más, por ejemplo, la mente, el corazón. Hay algo que mueve a la voluntad. Y la voluntad que hace entonces ejercita la acción. Bien, vean por ejemplo Mateo capítulo 4. Acompáñenme ahí a Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice el pasaje, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje. ¿Quién fue llevado? Jesús. Jesús fue llevado. Ahora, si me acompañan un poquito hacia adelante en el Evangelio de Marcos, igual, capítulo 1, versículo 12. Está hablando acerca de Jesús, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego dice el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es un pasaje similar, pero aquí la palabra usa el Espíritu que lo impulsó al desierto. Entonces, en uno, la palabra es impulsado. Entonces, hay una fuerza detrás de ello que impulsó al Señor Jesús a ir al desierto. Pero por otro lado, el Señor fue guiado, ¿verdad?, a ir al desierto. Entonces, eso denota la libertad del Señor para ir. Y a veces nosotros podemos encontrar verdades en la palabra de Dios y sobre todo en el tema de la soberanía. Verdades o conceptos que aparentemente se contradicen. Y ese es lo clásico cuando hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y entonces necesitan afirmarse en la verdad de que la Biblia afirma tanto la soberanía de Dios. Dios es soberano en todo. Pero también el hombre es responsable de sus decisiones. Aún Dios determina lo que el hombre hace, pero la Biblia jamás inculpa de pecado a Dios por el pecado del hombre, y esa es la diferencia. Bueno, esas son dos verdades en toda la palabra de Dios, sobre todo en el tema de la soberanía y en el tema que vimos de la elección. El Señor llama, pero la persona necesita responder. Y bueno, son dos verdades que ahí están y corren paralelas a lo largo de la Biblia. ¿Cómo las podemos reconciliar? De este lado del cielo no podríamos reconciliarlas. Donde aparentemente hay una contradicción, pero no la hay. Simplemente en nuestra mente finita no podemos reconciliar ambas verdades. Y cuando tocamos la soberanía de Dios y cuando tocamos la responsabilidad humana, necesitamos afirmarnos ahí, porque es lo que la Biblia dice. Y si usted quiere reconciliarlas, pues ya van cerca de 2000 años, va a ser muy difícil. Pero en nuestra mente finita necesitamos anclarnos, ¿verdad?, en la sabiduría suprema de Dios en estos aspectos. Y ahí nos quedamos. Lo demás es orgullo. Necesitamos ser humildes para aceptar que así es. Y si usted recorre toda la Biblia y pone el foco en la soberanía y en la responsabilidad, usted va a ver que ahí está. Ahí está. Entonces, en este tema aplica esas dos verdades también. Cristo entonces es impulsado, pero también ejerce su libertad y es guiado al desierto. Entonces, un pecador, hablando en términos de un pecador puede ser traído, entre comillas, y aún venir
a Cristo por su propia voluntad. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede. Pero cuando puede, va. La atracción, pues, va a presentar el motivo irresistible, atraído. Y es en donde entramos a hablar del concepto de gracia irresistible. ¿Verdad? Un concepto clásico a través de la cual Dios nos capacita, y no solo eso, sino que ejerce su facultad de atracción. Y la persona viene al Señor. ¿Ya? Ese concepto de gracia irresistible. Y entonces Él es atraído y puede venir. Ejerce su voluntad, la persona, para venir cuando esa fuerza externa ejercida por el poder del Espíritu Santo en la vida de este pecador. Bien, así como Cristo fue impulsado y fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que determina la voluntad? ¿Qué hay detrás de la voluntad? ¿Qué es lo que hace que la voluntad corra hacia un lado o corra hacia otro lado cuando ejercemos nuestra voluntad? Bueno, en la Escritura recuerden que hay una palabra que se utiliza en un sentido metafórico, en un sentido físico también, pero también metafórico, que es corazón. Usted lo va a encontrar con esas dos acepciones, corazón. Y en términos bien sencillos, cuando la Biblia se refiere a corazón, en términos de la porción inmaterial del hombre, se refiere a ese centro de comando, a ese centro de control. Es lo que lo va a mover hacia aquí o hacia allá, y es lo que va a mover la voluntad. Ese es el corazón. Dice Proverbios 4:23. Acompáñenme a Proverbios. Bueno, algunos ya se lo saben de memoria. Proverbios 4, versículo 23. Dice el proverbio, que es sabiduría, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es el centro de tu vida. Y si ese centro está afectado, va a afectar tu vida. Entonces, en ese sentido, cuando la Biblia se refiere al corazón, habla de esa facultad, ¿verdad? Digamos, ese centro de comando, el centro de tu vida, el centro de lo que te va a mover. Ese es el corazón. Mateo 7, allá adelante, 21. No, está mal. Es Mateo 15:8, perdón. Dice Mateo 15:8, es hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Bueno, hacia donde está o como está el corazón, la voluntad se va a mover. Y si el corazón no está alineado con el corazón de Dios, se va a mover en sentido contrario. Y entonces, dice aquí el pasaje que es bien duro, este pueblo de labios me honra. O sea, nomás de fuera. ¿Por qué? Porque el corazón no está alineado con Dios. Y entonces, ¿qué dice el proverbio que leímos? Guarda tu corazón sobre todo, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, en términos bien sencillos, el corazón, ¿verdad? Es lo que hace
o mueve o determina la voluntad del hombre. Y se va a mover en el sentido que el corazón le dicte. Y ese es un principio general. Por eso a veces cuando oramos, ¿verdad? Hoy que oramos o con los jóvenes o cuando se predica, oramos a veces que impacte la mente, el corazón y la voluntad de la persona, ¿verdad? Para que pueda moverse en la dirección correcta, en el camino que Dios ya ha trazado. Y entonces el creyente se va a mover como en el sentido que su corazón le dicte, porque su corazón ha sido cambiado. Y se va a mover en el sentido de ¿quién? De Dios. En santidad. Está buscando la santidad. ¿Qué hace el pecador? El pecador se va a mover en sentido contrario a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón enfermo. Muerto, pues, espiritualmente. Que no es capaz de dirigirse hacia el camino de Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la voluntad del pecador se va a traducir, en acciones propias de su corazón no regenerado. La voluntad del creyente se va a traducir o se debería traducir en acciones propias de un corazón regenerado. Entonces, ¿qué implicación práctica tiene esto? Que los que nos llamamos creyentes, y usted ve que en su voluntad manifiesta acciones que van en contra de la palabra de Dios de manera persistente, podemos entender que algo puede estar pasando. A lo mejor su corazón realmente no ha sido regenerado. Y para eso sirve este conocimiento, hermanos. Tiene que tener aplicación práctica. Y podemos entender, o podemos tratar de explicarnos el accionar de cada persona que se dice creyente o el accionar del pecador. ¿Por qué? Porque todo reside en su corazón. El centro de su ser es su corazón. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del corazón también? Jeremías 17:9, y eso lo tenemos que tener de memoria. 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni uno mismo lo conoce. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Y el corazón puede engañar a nuestra voluntad, porque es engañoso y perverso. Entonces, cuando usted ora, Señor, examina mi corazón, ¡qué bien! Señor, ve mi corazón, pues es lo que está viendo el Señor ahí. ¿Verdad? En Jeremías es duro, es fuerte. Pero ¿qué hace el Señor? Pues nos alerta, nos advierte del estado de nuestro corazón. El corazón es engañoso. Y por eso es muy peligroso dejarse guiar por las emociones y las experiencias, porque el corazón es engañoso. Entonces, ¿cuál es nuestra ancla? Nuestra guía, nuestra brújula, la palabra de Dios. Así venga el último profeta y le diga que ha recibido la última revelación de Dios. A mí me dio la última. El corazón es engañoso y perverso. Usted se ancla en la palabra de Dios y usted dice, ya no hay profetas. Ya no hay nueva revelación. ¿Pero por qué sucede eso? Pues está ejerciendo ese corazón su facultad de ser engañoso y perverso en la voluntad de esos hombres. Y puede aplicar para otras cosas. Ahora, ¿qué sucede con la voluntad? Bueno, ya vimos qué es la voluntad. ¿Qué o quién determina la voluntad? Ahora, ¿cómo vemos un poquito más de la voluntad? En tres aspectos. El Adán no caído. Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que las facultades espirituales de Adán estaban intactas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dice Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Verdad? Le hizo un huerto ahí muy bonito
y le puso ahí 2 arbolitos y le dijo, pero aquí no puedes tocar nada de esta zona. Ya le trazó ahí un círculo rojo y le dijo, de aquí no vas a pasar. Ahí velo de lejos nada más. Está muy bonito, mira. ¿Verdad? Esa era su prueba de Adán. Entonces, Adán tenía esa facultad de elegir. En ese estado de inocencia, digamos, pero tenía una facultad de elegir moralmente. No era neutro. Pero Dios lo creó sin pecado, a imagen y semejanza de él. ¿Qué pasó después? Viene la caída. Adán no hace lo que tenía que hacer, ¿verdad? Saca a la serpiente del huerto. Entonces, ¿qué viene? La caída, y eso trastorna todo. ¿Qué sucede ahora con el Señor Jesucristo como hombre? ¿Qué dice acerca del Señor Jesucristo? Sucede que el Señor Jesucristo no ocupaba un equilibrio moral, porque el Señor Jesucristo es Dios, es santo de toda santidad, incapaz de hacer lo malo. Y el Señor Jesucristo solo hizo ¿qué? Lo bueno. Digamos que es una contraparte. ¿Qué pasa con el pecador? El pecador ya no tiene la facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y en su voluntad, ¿qué hace? No hay nadie que haga lo bueno. 3 aspectos de la voluntad en 3 personajes diferentes. ¿Qué se necesita hacer? Entonces, restaurar la voluntad. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la voluntad del pecador, a diferencia del Adán no caído, ¿cuál es? La libertad para tomar esa decisión moral correcta. El pecador no tiene esa facultad por su estado caído. Jesucristo está del otro lado, ¿verdad? Jesucristo no hay maldad. En Jesucristo no hay pecado. Jesucristo no podía pecar. Y este también es todo un debate luego en teología. Pero al menos en mi consideración, jamás pudo haber pecado Jesucristo. Porque es Dios. Es Dios, aún en su humanidad. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa con la voluntad del pecador? Está esclavizada realmente. ¿Está esclavizada a qué? A su corazón, que fue afectado totalmente por el pecado. Ahora, ¿qué podemos decir entonces específicamente acerca del pecador? El pecador es libre, realmente. Es libre para tomar decisiones, pero dentro de su propia naturaleza. Y esas decisiones que va a tomar jamás van a agradar a Dios hasta que su corazón no sea regenerado. ¿Qué dice ahí? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos en Génesis 6. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, si tienes un concepto muy alto, ¿verdad?, de ti, y sobre todo si no eres creyente, bueno, afírmate en esta verdad y clama por ayuda. Sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y por eso Dios juzgó a la humanidad, ¿recuerdan? El diluvio. ¿Pero qué dice la palabra? Noé, ¿qué? Halló gracia. Dios se glorifica en el juicio también. Noé halló gracia. Aquí dice que toda la humanidad, ¿verdad? Todos los hombres. La maldad de los hombres, dice en plural. Pero hubo uno que halló gracia. Noé. O sea, Dios es un Dios de gracia. Pero es un juez justo.
pero es un Dios de amor. Y si no juzga el pecado, entonces no sería un Dios de amor. Pero a veces nuestro concepto, ¿verdad?, permeado por el humanismo, es difícil aceptar luego estos conceptos aún como creyentes. Porque el humanismo parte de la premisa de que el hombre es bueno. Bueno, es bueno y es víctima de todo. Hoy en día somos víctimas de todo, menos de nuestro propio pecado, ¿verdad? Realmente, somos víctimas. Bueno, nos hacemos víctimas. La realidad es que consecuencias de acciones pecaminosas. Las de uno mismo, y somos también arrastrados por las consecuencias del pecado de otros. ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, el pecador tiene cierta libertad, pero en una sola dirección. Y esa dirección no es hacia Dios. Que dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. O sea, estabas en libertad de no hacer nada bueno, pues. Operabas de una manera totalmente en línea contraria a lo que Dios dice. ¿Sí? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Como nos pasa cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nos avergüenzan cosas de nuestra vida pasada. Ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Porque ya quedamos que la paga del pecado es, que más adelante dice Romanos, ¿verdad? Es muerte. El fin de tus acciones, de tu voluntad, determinadas por tu corazón no regenerado, es de continuo el mal, y tu paga va a ser la muerte. Es decir, el pecador pues tiene esa libertad que va conforme a su propia naturaleza. Y siempre que lo desee va a ser. Está tomando decisiones, está ejercitando su voluntad conforme a lo que determina su corazón no regenerado. La realidad es que para el pecador, pecar es un placer. Eso es lo que sucede. Como el pecado a veces viene disfrazado de algo tan atractivo a la vista. Nos los presentan con un sabor superficial, sabor fresa, frambuesa, y con un aspecto que ya quisiera el mejor envolvedor de regalos hacerlo. El regalo de mejor aspecto. Ese es el pecado, por eso es engañoso. Pero cuando usted lo come, pues es muerte. ¿Verdad? Va obrando para muerte. Ese es el pecado. Usted puede leer ahí todo Romanos 6, los efectos del pecado. Romanos 7, ahí también lee su lucha con esto. Pero hay libertad en Cristo. Hay libertad. Hay gracia en Cristo. Entonces vemos la naturaleza de la voluntad, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Quién la determina? ¿Cuál es el resultado de ejercer nuestra voluntad en base a un corazón no regenerado o pecaminoso? Y lo contrario, en base a un corazón regenerado. Ahora, la voluntad en una persona no regenerada, no creyente, que está en contra de Dios, en un incrédulo, pues es impotente, es su impotencia en la voluntad. Recuerden, estamos hablando en su relación con Dios. Entonces, esto es importante entender porque tiene implicación doctrinal y práctica, ¿sí? En esta relación entre la soberanía y la responsabilidad. La voluntad de una persona no regenerada es impotente para agradar a Dios. Sus acciones nunca van a agradar a Dios, espiritualmente hablando. No es capaz.
Y aquí es donde entra el concepto de lo que en teología se llama la depravación humana. Esa es la razón. Es la razón por la cual no puede agradar a Dios. La depravación humana. Y ese término depravación, pues se escucha fuerte, ¿verdad? Eres un depravado. Pero bueno, es un concepto que se utiliza para enfatizar el estado del pecador que no ha sido regenerado. Podemos hablar también un estado de corrupción heredada o un estado de pecado heredado. A mí en lo particular me gusta más depravación porque enfatiza de una manera clara lo que somos sin Cristo. Pero no se siente ofendido por esa palabra. Es un término que se usa en teología solamente para enfatizar y llamar la atención del incrédulo, del pecador. ¿Sí? Entonces, recuerden, el efecto de la caída, esto quiere decir ese término, el efecto de la caída ha sido de tal magnitud en toda la constitución del hombre. Ha afectado todas sus facultades. Y entonces, esa es la razón por la cual lo lleva a rechazar a Cristo. Pero ha afectado todas sus facultades. ¿Qué dice Efesios 2? Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando en el versículo 1 acerca de nuestra condición, y nuestra condición como incrédulos es vivir en una esfera de delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne. Nuestra carne aquí en un sentido negativo. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne. Y de los pensamientos, y la consecuencia es que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque Dios juzga el pecado. ¿Sí? Para Juan 8:44. Juan 8:44. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? En la confrontación tan dura que tiene Jesús contra los fariseos, ¿verdad? Y los que lo perseguían y cada vez más a que se levante. Ustedes son de vuestro padre el diablo, que no quieren hacerlo de Dios, sino lo de su propio padre. Es pecado, pues. Entonces, este concepto de depravación humana o de corrupción heredada es que los efectos del pecado han afectado todas nuestras facultades, toda nuestra vida, el ser, nuestro corazón. Y esa es la explicación por la cual una persona incrédula no puede, no quiere, no desea saber nada de lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Por su condición no regenerada. El pecado ha afectado todo. Ahora, vamos matizando un poquito este concepto porque luego veo caras muy serias. Recuerden que es un término teológico. Pero usted no va a ir a predicar la depravación total, ¿no? Usted no va a ir a predicar eso. Nomás agarre Romanos del 1 al 3 y predique eso. Y ahí está. Bien.
Ahora, este concepto no significa que el hombre no pueda hacer buenas acciones, que el hombre no pueda hacer acciones morales buenas, que el hombre no pueda ser moralmente superior. Hay incrédulos moralmente muy superiores, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia. Este concepto teológico no quiere decir eso. El hombre puede hacer acciones buenas, puede tomar decisiones morales correctas. Porque Dios no nos ha dejado desamparados. Dios ha implantado la conciencia. La conciencia es nuestro alerta entre lo bueno y lo malo de una manera natural. Y sabemos cuando estamos haciendo el mal, porque nuestra conciencia se levanta. La conciencia es el testigo, es nuestro testigo. Y nadie puede negar eso, porque es una verdad bíblica. Entonces, este concepto de depravación no quiere decir que el hombre moralmente pueda hacer acciones correctas, decisiones correctas, un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen hijo, una persona honrada. Sí, es correcto. Así es. Ese es el equilibrio, el balance. Pero aquí lo que importa es entender que aún estas personas están perdidas si no tienen un corazón regenerado. Y no dejarnos, ¿verdad?, sorprender. Bueno, Él es muy bueno, no ocupa a Dios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de allá, de aquel lado del cielo, la palabra dice que no hay nadie que haga lo bueno ante Dios. A menos que ¿qué? Que se allegue a Cristo. Entonces ahí está el equilibrio. ¿Sí? Dice Juan 6:44, ya lo leímos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Eso es gracia. Juan 8:34-36, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí es esa frase muy famosa: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo esto es la explicación por la cual cobra sentido este pasaje. Necesitamos que Cristo nos libere de esa esclavitud en la cual la voluntad está ejercitando acciones conforme a su corazón y que van contrarias a la voluntad de Dios. A final de cuentas, ¿qué se puede decir? Que la voluntad entonces es regulada por ese corazón. Dependiendo de la naturaleza de ese corazón, la voluntad va a ejercer acciones que van en contra de Dios o que van empatadas hacia la voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿hay cierta libertad del pecador en su voluntad? Sí. ¿Conforme a qué? A su naturaleza. Número 3, la necesidad de la voluntad humana. Yo espero que hasta este punto entendemos por qué la voluntad necesita de algo más, hablando en términos de una persona no regenerada y en su deseo de agradar o allegarse a Dios. Necesita la voluntad ser influenciada por algo más que el propio corazón no regenerado. Entonces, para que un pecador pueda ser salvo, salvo quiere decir creyente, cristiano verdadero, adoptado a la familia de Dios, salvado de la paga del pecado es muerte, rescatado de las garras del diablo, aún de nuestra propia carne, aún de las influencias del mundo. Todo eso implica ser salvo. 3 cosas. Dios el Padre, ¿verdad?, propone la salvación. Eso lo vimos hace 2 semanas, cómo Dios opera en la elección. Dios el Hijo, Él pagó, tuvo que comprarla. Eso que cantamos aquí a diario, bueno, cada domingo.
Jesucristo compró tu salvación con su cuerpo entregado y su sangre derramada. Y número 3, debe ser aplicada por el Espíritu Santo. Esa es la obra trinitaria de la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no viene? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Esa palabra habitar me encanta, porque es como que puso su tabernáculo entre nosotros. Dios aquí en la tierra, en Cristo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto en su cruz? Pues estuviéramos perdidos. No hay quien nos compre. No hay quien pague por nosotros. Y es donde la gloria de Cristo emerge. Porque nosotros no podemos. Es donde emerge la gloria de Cristo. La obra trinitaria de la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Filipenses 2, vamos ahí adelante de Efesios, Filipenses, capítulo 2. Vean lo que dice aquí Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, está hablando Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Porque Dios es el que ve, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahí está el amor de Dios. Dios es el que mueve, el que impulsa, el que informa a nuestra mente y a nuestro corazón cómo la voluntad ha de ser movida en un corazón regenerado. Él produce el querer como el hacer. ¿Qué implicación tiene esto? Pues si usted no tiene disciplinas espirituales, pues clámele que le ponga ese deseo. Dice Pablo aquí, en mi ausencia, que nadie lo vea. Ya no estoy con ustedes, dice Pablo. Ustedes háganlo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Bueno, aquí hay un principio también, porque es como Dios opera en el incrédulo, ¿verdad? Eligiendo para salvación. Él lo hace. Entonces, ¿qué sucede? Él mueve la voluntad hacia el lado correcto de la ecuación. ¿Sí? Dios es el que obra. Dios es el que llama. Dios es el que afecta la voluntad del pecador. Y entonces, como incrédulos, necesitamos que algo más afecte nuestra voluntad. Y ahora sabemos que tiene que ser afectado, ¿qué? El corazón. Ese corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser regenerado. ¿Recuerdan de Nicodemo y Jesús? ¿Verdad? Es que tienes que nacer de nuevo. Ahí en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Y él se queda así como que, ¿y eso qué es? Oye, pues si tú eres maestro de Israel, ¿cómo no sabes? ¿Verdad? El Señor en su gracia es increíble. Bueno, es creíble pues. ¿Verdad? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Es soberano en eso. Y hemos visto que en el evangelismo el Espíritu Santo es soberano. Él se mueve, ¿verdad? Él decide, Él define en base al llamamiento de Dios, Padre. ¿Quién va a ser salvo? Y eso nos debería de motivar a evangelizar. Porque los resultados no van a depender de nosotros, ni se jacte, ni siquiera se jacte. Los resultados van a depender de Dios, pero ahí descansamos. Por eso esta doctrina es hermosa, la soberanía de Dios. Descansamos en su soberanía.
Oye, pero este jamás se va a convertir. Un velo, no, hombre, ¿para qué? Pues yo les puedo poner 2, 3 ejemplos aquí de la congregación, de que sí se puede, de que Dios sí pudo. Empezando por mí, ¿verdad? Que pudo. Que un poder externo era necesario. Es ahí el amor y la gracia de Dios. Sí, el hombre teológicamente está depravado, espiritualmente sí, pero hay gracia y amor de Dios para el pecador. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo de Esdras, acompáñenme de nuevo a Esdras, a cómo empezamos. Recuerden, está antes de los Salmos, Nehemías, Esdras. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 4. Vamos a concluir ese pasaje. Dice la palabra, Esdras 1:4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, vean el edicto de Ciro, lo que Dios le puso en el corazón a Ciro para mover su voluntad. No solo los dejó ir, sino que le dio ¿qué? Todos ayúdenles, plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias. Por eso es que la realidad debería ser un privilegio ofrendar, no una obligación. Un privilegio, porque es una obra de Dios. Estamos contribuyendo con Dios. Entonces, ame menos su cartera y ame más ofrendar, ¿verdad? Ven aquí, plata, oro y bienes, ganado. Nosotros hablamos de ganado, pero si nos metiéramos un poquito a profundidad a estudiar un poco lo que significaba el ganado en esa época, wow, dice. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¿Para qué son las ofrendas? Es el mismo principio. Es para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Luego viene el 5. Vean aquí lo interesante. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea, primero, el ser más poderoso del universo te está dando el privilegio de hacer algo. Y no solo el privilegio, sino de edificar su morada. Eso es inaudito, hermoso. Pero, ¿qué sucedió aquí? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Salieron todos? La pregunta que hicimos al principio, ¿quién y por qué respondieron? Es la segunda etapa del regreso de Babilonia a Jerusalén. ¿Salieron todos? No. ¿Quiénes salieron y por qué? Salió un remanente. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Los despertó. Dios los despertó. No era fácil regresar. Si lo ponemos en perspectiva, ¿verdad? No era fácil vivir en Nueva York con todas las comodidades, ¿verdad? Con todo. Y venirte al Valle Imperial aquí a la Walmart. Gloria a Dios por la Walmart y la Valle Imperial. Bien, también. Esa es una manera de traerlo a nuestro tiempo, o sea, cómo ellos estaban ahí ya en esa ciudad esplendorosa. Y seguramente había gente que quería y gente que no quería.
dejar esas comodidades, regresar a ese desierto donde no había nada, todo estaba en ruinas. O sea, es de pensarse. Entonces, ¿Dios qué hace? Despierta a su remanente. ¿Y van cómo? Alegres, gozosos. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios en el corazón, ¿verdad? Toca su corazón, despierta su corazón, mueve su voluntad y vamos a reedificar la gloriosa ciudad de Dios junto con su templo. Unos pocos años después regresa Nehemías y Nehemías, recuerden que es el que levanta la muralla, ¿verdad? Pero cuando llega Esdras y llega Nehemías, los que se habían venido antes con Zorobabel ya habían agarrado esposas de ahí de no judías. Y es un pasaje bien interesante porque cuando llega Esdras y luego Nehemías, manda a divorciarse a todos ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se podía mezclar, porque estaba preparando la venida ¿de quién? De su Mesías. Tendrían que mantenerse puros, o sea, vean todo lo que implica. Y Dios opera también en su voluntad en ese sentido. Entonces, es la fuerza de Dios, pues, que todos ocupamos. Bien. Entonces, Dios es el que llama y mueve la voluntad. Él utiliza instrumentos y siempre ha utilizado instrumentos. En el Antiguo Testamento su principal instrumento fue, ¿quién? Sus elegidos, los profetas. Moisés, Aarón y todos los profetas que ya conocen. En el Nuevo Testamento utiliza a Juan el Bautista primero, preparando la venida del Señor. Recuerden que todo concluye y todo enfoca a la venida, el nacimiento del Señor. Y ese pueblo necesitaba mantenerse puro. Todo eso implica este regreso de Esdras. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Dios es el que despierta, toca, mueve la voluntad de estos hombres. Pues entonces, Dios es el que llama, Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Qué utiliza ahora? Para atraer al pecador, para mover a su pueblo. Bueno, utiliza su palabra. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya no hay nada de eso. No se necesita. Y por más llamativo que pueda ser, por más deslumbrante que usted pueda quedar, no hay eso ya. Ya no es necesario, ya está la palabra aquí. Dios utiliza la palabra para atraer a los pecadores. ¿Qué utiliza? El poder del evangelio. Dios en su sabiduría, dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero ¿qué agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en ese contexto, predicar a este judío, maestro, crucificado o muerto en una cruz, era una locura. Bueno, Dios dice, voy a aplastar la sabiduría de los sabios del mundo y voy a poner el medio, la locura de la predicación. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad, de esa locura. Predicar la palabra. Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Otra vez la palabra. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios llama. Dios mueve el corazón y la voluntad. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y cuando lea el libro de Hechos, ponga el ojo ahí, en esta frase. Y la palabra del Señor se difundía. Entonces, Dios había prometido que los apóstoles, Mateo 28, le iban a hacer testigos ¿en dónde?
en Judea, en Samaria, ¿verdad? Ahí mismo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra, esa locura de la predicación, avanzó hasta lo último de la tierra, lo que él prometió. ¿Quién es su medio ahora? La iglesia. Nosotros estamos inmiscuidos ahí, en esa promesa. Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos espiritualmente, en una vida de delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la obra de Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar la voluntad del pecador? La locura de la predicación. Entonces, se cambia el corazón, la persona nace de nuevo espiritualmente, el corazón es regenerado y su voluntad ahora está en posición ¿de qué? De caminar en dirección a Dios, o conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo hace esto en el creyente? Bueno, el creyente ya tiene un corazón regenerado. ¿En qué camino sentida el creyente? Su voluntad se inclina ¿hacia dónde? Hacia la santificación. Y si usted se dice creyente y no está caminando en ese sentido, entonces hay que preguntarnos qué está pasando. Y aquí hay gente que viene a la iglesia y puede venir a la iglesia por motivos diferentes, válidos todos los motivos. Pero si usted nada más viene a la iglesia y ya, y no está caminando en el sentido de mover su voluntad hacia lo que Dios dice, entonces hay un problema. El verdadero creyente camina, se ve en su vida, se nota en su vida que está caminando bajo la voluntad de Dios. O sea, su voluntad se va empatando con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted conoce la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues aquí está. Y usted empieza a aprender. Por eso aquí predicamos la palabra. Bueno, intentamos, ¿verdad? Hacerlo lo mejor posible, predicar la palabra. ¿Para qué? Para que pueda entender la voluntad de Dios. Y usted camine conforme a la voluntad de Dios. Su corazón es movido a que la voluntad sea ejercida conforme a la voluntad de Dios. Ese es el centro. Dice el Salmo 110:3. Vean qué hermoso. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Yo no sé si ustedes han meditado antes de venir a Cristo, ¿verdad? Es traído y usted vino. Si usted alguna vez se le ofreció voluntariamente a Dios, pero no al Dios que nos imaginamos a veces, ¿verdad? Porque ya hemos comentado que la mayoría de la gente cree en Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno mete la exclusividad de Cristo en la ecuación, ya la cosa cambia. Entonces, si usted se ha preguntado si realmente antes se ofrecía voluntariamente a Dios, en el sentido que la palabra dice, obviamente, ¿verdad? No. Pero usted haga su examen y usted respóndase. Yo no. Tuvo que pasar algo, ¿verdad? Y ahora entendemos qué. Bueno, espero que sí podamos entender qué tuvo que pasar para que la voluntad de la persona regenerada pueda ser movida hacia Dios. Bien. Entonces, descansamos en la soberanía de Dios. ¿Usted tiene la obligación de predicar la palabra como nosotros la tenemos a una persona incrédula? Sí. Predique y descanse en la soberanía de Dios. Usted ahora sabe que la voluntad de esa persona no va a responder a Dios a menos que Dios cambie, transforme su corazón para que pueda mover su voluntad. Es que no quiere saber nada de la palabra. Es que vino a la iglesia y abandonó.
Es que por más que le digo, no entiendo por qué no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque tiene un corazón no regenerado. Y su voluntad no se va a mover a favor de la voluntad de Dios. Y esa es la implicación práctica de este tema. Que usted entienda lo que está pasando con una persona. Que usted pueda entender con aquel que se dice creyente y está batallando lo que puede estar pasando con una persona. Y todo eso hay que hacerlo con gracia, con humildad, con amor. Y no poniéndonos por encima de nadie, sino al revés, lavándole los pies como el Señor, con humildad. Una persona está batallando con su fe, o está viniendo a la iglesia y realmente no es regenerado. Bueno, con gracia, con amor y humildad, vamos a examinarte, ¿verdad? Que si Dios nos dio gracia y amor, es lo que tenemos que impartir nosotros. Tenemos un corazón regenerado. Tenemos el fruto del Espíritu. Y no hay cosa más importante aquí que el amor. Nada. Todo se reduce al amor. Al amor que podemos dar y profesar aún en las personas que están batallando, que están pecando. Es el amor. Entonces, para concluir, la voluntad del hombre está esclavizada hacia su propia naturaleza, debido a su corazón. Corazón no regenerado que necesita el poder soberano de Dios para ser transformado. No será capaz de encaminarse a Dios hasta que Dios en su gracia opera en el corazón de esta persona. Pero también necesitamos aprender a ver, hermanos, la gloria de Dios en Cristo en este asunto. La gloria de Dios en Cristo manifestada en la salvación de los pecadores. La gloria de la locura de la predicación. La gloria del poder del evangelio. La gloria de cómo el Espíritu Santo obra en ese corazón que a nuestros ojos es el más duro y difícil de roer. Pero gracias a Dios, en su poder soberano no hay nada difícil. Bien, pues oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra. Yo oro, Señor, para que tú puedas darle entendimiento a mis hermanos y aún a aquellos que no han creído acerca de este tema de tu soberanía y de la voluntad humana, de la naturaleza de la voluntad, de cómo opera la voluntad de una persona no regenerada y de la necesidad que esa voluntad tiene en esa persona. Que tú muestres, Señor, tu gracia y tu amor al pecador, trayéndolo a tus pies, Padre. Oramos para que así sea en Cristo Jesús. Y oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan seguir creciendo en su voluntad, empatándola con tu voluntad, Padre. Que tú nos ayudes, que tú pongas ese querer como el hacer por tu buena